La vida que la humanidad ha buscado durante siglos en las estrellas podría estar mucho más cerca, no en otro sistema solar, sino bajo el hielo de dos lunas que orbitan a Júpiter y a Saturno. En la oscuridad total, donde la luz del sol apenas llega, se mueven océanos enteros, ocultos, persistentes, antiguos. Europa y Encélado, dos nombres que podrían cambiar la historia de la biología. Durante décadas, la ciencia creyó que la vida solo podía florecer bajo la luz directa de una estrella, pero las sondas interplanetarias demostraron lo contrario. La energía necesaria puede surgir desde el interior de un mundo. El calor no siempre viene del Sol. A veces nace del movimiento mismo, de la fricción gravitatoria entre gigantes. Los tirones de Júpiter y Saturno deforman a sus lunas, las estiran, las comprimen, las calientan. Ese esfuerzo interno mantiene líquidos los océanos escondidos bajo kilómetros de hielo. Allí, en la oscuridad, el agua permanece en movimiento desde hace miles de millones de años, y donde el agua persiste, la posibilidad de vida se vuelve más que una hipótesis. En Europa, la sonda Galileo detectó un campo magnético inducido, una señal de que bajo su superficie existe un océano salado en rotación. En Encélado, la misión Cassini observó columnas de vapor y partículas que emergían del Polo Sur. Aquellas plumas estaban compuestas por agua, sales y moléculas orgánicas, dos pruebas independientes, un mismo mensaje del cosmos. El concepto de zona habitable cambió para siempre. Ya no se limita a una franja alrededor de una estrella, sino a cualquier lugar donde el agua, el calor y el tiempo coexistan. Bajo esa nueva mirada, los océanos de Europa y Encélado se convirtieron en los lugares más prometedores del sistema solar para comprobar si la vida puede surgir más de una vez. Y en esa búsqueda, la humanidad también se busca a sí misma. Porque si la vida florece allí, la biología deja de ser una excepción y pasa a ser una consecuencia natural del universo. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Aquí la curiosidad es calma, la evidencia es el centro, y cada descubrimiento es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. El hielo no es silencio, es memoria. Bajo ese hielo, el universo podría estar recordando su propio origen. Los océanos ocultos nos llaman, y por primera vez, la humanidad ha comenzado a escuchar. Europa gira en silencio alrededor de Júpiter, atrapada por su gravedad colosal. A simple vista parece una esfera de hielo uniforme, inmóvil, pero nada en ella está quieto. Su superficie se fractura, se desliza y se recompone sin descanso. Cada línea sobre ese hielo es la huella de un océano vivo que late bajo la corteza. Durante siglos se pensó que los mundos helados eran restos congelados del sistema solar. Eso cambió en 1995, cuando la sonda Galileo llegó a Júpiter. Sus instrumentos detectaron algo inesperado, un campo magnético anómalo, inducido por una capa de material conductor bajo el hielo. La explicación más coherente fue un océano salado, un mar global oculto bajo kilómetros de espesor. Ese descubrimiento transformó a Europa en un objetivo prioritario. De pronto, una luna que parecía inerte se convirtió en el mejor candidato para albergar vida fuera de la Tierra. Las imágenes enviadas por Galileo mostraron un terreno sin montañas ni cráteres profundos, sino una red de fracturas que cruzan toda la superficie. Cada una de ellas es una cicatriz del esfuerzo interno. El tirón gravitatorio de Júpiter la estira y la calienta sin cesar. Esa energía de marea mantiene el agua líquida en profundidad. El calor no proviene de una estrella, sino de la tensión entre dos cuerpos en movimiento. Allí, en la frontera entre roca y océano, podrían formarse fuentes hidrotermales similares a las que existen en el fondo de los mares terrestres. En esos lugares, el agua y los minerales reaccionan, generando gradientes energéticos, la base de cualquier metabolismo posible. En la Tierra, esas chimeneas hidrotermales sostienen ecosistemas completos, bacterias, crustáceos y organismos que viven sin luz, alimentados solo por química.
Si en Europa existe un entorno semejante, entonces la vida podría haberse desarrollado de manera independiente, sin necesidad del Sol. Eso convertiría a la biología en una ley universal, no en un accidente local. La NASA estima que el océano de Europa tiene una profundidad cercana a los 150 kilómetros. Contendría más agua que todos los océanos terrestres combinados, pero su valor no está en la cantidad, sino en el contacto con el núcleo rocoso. Allí podrían liberarse minerales, metales y gases que alimenten reacciones orgánicas sostenidas. En ese límite entre roca y agua, el universo podría estar ensayando las mismas condiciones que dieron origen a la vida terrestre. En 2013, el telescopio Hubble detectó columnas de vapor que emergían del hemisferio sur de Europa. Penachos de cientos de kilómetros de altura, compuestos por agua, sales y carbono. Eran señales directas de que el océano interior se comunica con la superficie. La Luna no es un mundo sellado. Respira, expulsa materia, la recicla y quizá también mantiene un equilibrio químico activo. Los espectros del James Webb Space Telescope confirmaron más tarde la presencia de dióxido de carbono y sulfatos, sustancias que solo pueden formarse en contacto con agua líquida. Eso significa que el océano no está aislado, sino en constante interacción con su entorno, un sistema en equilibrio, pero dinámico. En biología, esa combinación, energía, agua y minerales, es la firma de la habitabilidad. No prueba que haya vida, pero demuestra que nada la impide. Y eso basta para cambiar la escala del asombro humano. Europa no es una roca helada, es un océano cubierto de hielo, una esfera que guarda movimiento, química y tiempo. La vida, si existe allí, podría estar respirando en la oscuridad, alimentada por el calor del movimiento mismo. Pero lo que los científicos no esperaban era que otra luna aún más pequeña, más lejana y más fría, fuera aún más activa. Encélado es diminuto, apenas 500 kilómetros de diámetro, una esfera blanca que refleja casi toda la luz que recibe de Saturno. Desde lejos parece inerte, un bloque helado suspendido en la nada, pero bajo su superficie ocurre algo que desafía la lógica gravitatoria. Encélado no está muerto, respira. Durante los sobrevuelos de la sonda Cassini, los instrumentos detectaron una anomalía térmica en el Polo Sur, una región más cálida de lo esperado. Poco después, las cámaras registraron columnas de vapor que salían disparadas a gran velocidad a través de grietas del hielo. Eran plumas criovolcánicas, géiseres que expulsaban agua, sales y partículas microscópicas al espacio. El hallazgo fue tan inesperado que obligó a reescribir lo que se entendía por mundo helado. Cassini atravesó esas plumas varias veces, analizando sus partículas con espectrómetros de masa. Los resultados fueron claros: agua líquida, dióxido de carbono, amoníaco, sílice y moléculas orgánicas complejas. La composición de un entorno químicamente activo y potencialmente habitable. Pero la pregunta más desconcertante era otra: ¿cómo podía un cuerpo tan pequeño mantener calor interno durante miles de millones de años? La respuesta está en su órbita. Encélado no viaja en un círculo perfecto, sino en una trayectoria elíptica alrededor de Saturno. Esa ligera excentricidad produce una fricción constante. La gravedad de Saturno estira y comprime la Luna una y otra vez. Esa tensión interna se convierte en calor. Es el mismo proceso que mantiene el océano de Europa, pero concentrado en una escala menor. El resultado es un equilibrio sorprendente: un océano global bajo el hielo, en contacto con un núcleo rocoso. Y ese contacto genera reacciones químicas intensas. En 2018, un análisis posterior de los datos de Cassini reveló nanopartículas de sílice. Solo pueden formarse cuando el agua supera los 90 grados Celsius y circula entre roca caliente. Eso implica que en el fondo del océano existen fuentes hidrotermales activas. En la Tierra, esos entornos son el origen de ecosistemas completos. El calor del magma reacciona con el agua, libera hidrógeno y metano, y crea gradientes energéticos que alimentan comunidades de microorganismos.
Si algo parecido ocurre en Encélado, entonces el proceso que dio origen a la vida aquí podría repetirse allá. Las observaciones más recientes del James Webb Space Telescope confirmaron que las plumas de Encélado expulsan cerca de 300 litros de agua por segundo. Junto con el vapor, el telescopio detectó dióxido de carbono, metano y proporciones químicas semejantes a las de los ecosistemas hidrotermales terrestres. No son pruebas directas de biología, pero sí patrones que en la Tierra solo se mantienen si hay metabolismo. Cada molécula observada es un paso más cerca de la frontera entre química y vida. Si esos gases se mantienen en desequilibrio, podría significar que algo, quizá microscópico, los está produciendo desde el interior. Encélado demuestra que la vida no necesita tamaño ni luz para sostener complejidad. En menos de 500 kilómetros de diámetro, reúne agua, energía y materia orgánica. Tres ingredientes que juntos forman la ecuación universal de la biología. Y hay algo más. El material que expulsa Encélado no se pierde. Forma un tenue anillo alrededor de Saturno, el anillo E. Cada partícula de ese anillo es un fragmento del océano interior. En cierto modo, Encélado comparte su química con el cosmos, una pequeña luna, alimentando el entorno de un gigante. Ese intercambio convierte a Encélado en un sistema cerrado pero dinámico, capaz de renovarse y sostener su equilibrio durante eones. Si la vida existe allí, podría estar nadando en la oscuridad, aprovechando el calor del movimiento. Una biología silenciosa, pero real. Lo más desconcertante es que, pese a todo, estos océanos no deberían existir, y sin embargo, persisten. Toda forma de vida conocida necesita tres elementos esenciales: agua líquida, una fuente estable de energía y una química capaz de generar complejidad. Durante mucho tiempo se creyó que esas condiciones solo podían darse en planetas templados, pero el universo ha demostrado otra lógica. En Europa y Encélado, esos tres factores se reúnen lejos de la luz solar. El agua fluye bajo el hielo, la energía proviene de la fricción gravitatoria, y la química orgánica se manifiesta en moléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Tres constantes, que juntas definen el límite entre la materia inerte y la biología. El agua es el primer componente. No solo disuelve y transporta, también regula el calor y permite que los átomos se encuentren. En la Tierra, cada célula, cada reacción vital, ocurre en medio acuoso. En Europa y Encélado, ese mismo papel lo cumple el océano subglacial, un laboratorio natural donde las moléculas se mezclan en un equilibrio estable desde hace miles de millones de años. El segundo ingrediente es la energía. Sin un flujo constante, las reacciones se detienen. En estos mundos, la fuente no es el sol, sino el movimiento. Las mareas gravitatorias calientan el interior, mantienen líquido el océano y generan gradientes energéticos comparables a los de las chimeneas hidrotermales de la Tierra. Allí, la física suple a la luz y el calor interno reemplaza al amanecer. El tercer elemento es la química orgánica. Cassini detectó compuestos complejos en las plumas de Encélado, y el James Webb confirmó moléculas de carbono y metano en la superficie de Europa. Son fragmentos de una receta universal, piezas de un patrón que se repite en todo el cosmos. En presencia de agua y energía, esas moléculas pueden reorganizarse, formar cadenas y tal vez dar el salto hacia la biología. En astrobiología, ese salto no se considera milagroso, sino estadístico. La materia, cuando dispone de estabilidad y tiempo, tiende a organizarse. El orden surge del desequilibrio, y la vida podría ser el resultado inevitable de esa tendencia. Si Europa y Encélado conservan esos tres ingredientes desde el origen del sistema solar, entonces el proceso que produjo la vida en la Tierra podría estar repitiéndose allí, en la oscuridad, a un ritmo más lento, pero siguiendo las mismas leyes. Los telescopios y sondas no buscarán criaturas visibles, buscarán señales, proporciones anómalas de gases, desequilibrios en los isótopos, rastros de metabolismo químico. Un simple exceso de metano o la ausencia inesperada de dióxido de carbono bastarían para levantar la sospecha. Porque en el cosmos, los patrones rara vez se rompen sin una causa profunda. La combinación de agua, energía y química
es más que una ecuación científica, es la descripción mínima de lo que significa estar vivo. Si esos elementos coexisten, la vida deja de ser improbable y se vuelve casi obligatoria. Y quizás eso es lo que el universo intenta decirnos a través de estas lunas, que la vida no necesita un lugar especial, solo continuidad, que el milagro no está en su origen, sino en su persistencia. Si la vida puede surgir sin luz, ¿hasta dónde se extienden realmente sus límites? En los lugares más remotos de la Tierra, la vida persiste. Allí donde la luz no llega, donde la presión destruye cualquier estructura compleja, donde el calor o el frío alcanzan límites letales, los microorganismos sobreviven, y esos entornos son los espejos más cercanos de lo que podría ocurrir en los océanos ocultos de Europa y Encélado. A más de 3.000 metros de profundidad, el fondo de los océanos terrestres guarda un paisaje silencioso. Allí, el magma calienta el agua que circula entre las rocas y la expulsa a través de fisuras conocidas como chimeneas hidrotermales. De esas grietas surge agua cargada de minerales, metales y gases sulfurosos. La temperatura supera los 100 grados Celsius y, aún así, la vida prospera. Bacterias quimiosintéticas transforman la energía química en alimento, sin depender del sol ni de la fotosíntesis. Son el testimonio más claro de que la biología no necesita la superficie para existir. Solo requiere estabilidad, agua y un flujo constante de energía. Las fumarolas del abismo son el laboratorio natural que demuestra que la vida puede florecer en la oscuridad total. Más al sur, bajo los hielos de la Antártida, existe el lago Vostok. Aislado durante más de 15 millones de años por 4 kilómetros de hielo, ese lago alberga microorganismos activos que sobreviven sin contacto con la atmósfera terrestre. Su energía proviene de reacciones químicas entre el agua y los sedimentos del fondo. Un ecosistema completamente independiente del exterior. Lo que ocurre allí podría ser una réplica en miniatura de lo que sucede bajo el hielo de Europa. En otro extremo del planeta, el desierto de Atacama ofrece otro ejemplo. Es uno de los lugares más áridos del mundo, sin lluvias, sin sombra, sin humedad. Y sin embargo, entre sus rocas salinas habitan bacterias capaces de resistir radiación ultravioleta extrema. Su supervivencia se basa en mecanismos de reparación molecular que las protegen del daño solar. Esas mismas estrategias serían esenciales en las lunas heladas, donde la radiación de Júpiter y Saturno castiga la superficie sin cesar. Cada uno de estos entornos, el abismo, el hielo y el desierto, es una pieza del rompecabezas que define los límites de la vida. Juntos prueban que la biología no se adapta al entorno ideal, adapta el entorno a su existencia. La vida no exige comodidad, solo busca un equilibrio donde pueda persistir. Y esa capacidad de adaptación es lo que convierte a la biología en un fenómeno cósmico, no local. Los científicos estudian estos lugares extremos para entender cómo la materia se organiza frente a la adversidad. Porque cada bacteria que sobrevive en condiciones imposibles es una versión temprana de lo que la vida puede llegar a ser. Un eco de la misma tendencia que quizá actúa en los océanos de Europa y Encélado. En el fondo, los límites de la vida no los dicta la temperatura ni la presión, sino la capacidad de la materia para aprovechar energía. Y en el universo, la energía está en todas partes. Si la vida puede existir en la oscuridad de la Tierra, ¿por qué no en la oscuridad de otros mundos? Durante años, las pruebas sobre los océanos ocultos de Europa y Encélado fueron indirectas. Deducciones basadas en campos magnéticos, densidades y pequeñas variaciones térmicas. Pero hoy, la evidencia ya no es solo teórica. Los instrumentos más precisos de la exploración espacial han confirmado lo que antes solo se sospechaba. Esos mundos no solo tienen agua, están activos. El primer gran avance llegó del archivo de datos de la misión Cassini. Durante 13 años, la nave orbitó Saturno y atravesó en repetidas ocasiones las plumas que emergen del polo sur de Encélado. Sus sensores detectaron partículas de hielo cargadas con sales, dióxido de carbono, amoníaco y sílice. Años después,
con modelos de simulación más avanzados, los científicos descubrieron algo más: moléculas orgánicas complejas con más de 300 átomos de masa molecular, una estructura demasiado elaborada para explicarse por procesos puramente inorgánicos. La única interpretación posible es un entorno químico en equilibrio dinámico, un sistema capaz de mantener reacciones sostenidas, como las que preceden a la vida. El segundo avance provino del James Webb Espacio Telescopio. En 2024, el JWST observó columnas de vapor en Europa y detectó dióxido de carbono en regiones específicas del hemisferio sur. Los análisis demostraron que ese gas provenía del interior, no de la superficie. Esa diferencia es crucial. Significa que el océano subterráneo está comunicándose activamente con el exterior. El dióxido de carbono, junto al metano y al amoníaco, conforma lo que los astrobiólogos llaman biofirmas potenciales, combinaciones de gases que, en la Tierra, se asocian a procesos biológicos. Mientras tanto, el Hubble confirmó la existencia de plumas en Europa con observaciones ultravioletas. Los espectros revelaron concentraciones de agua y partículas cargadas que coincidían con los modelos de un océano global. Por primera vez, 3 instrumentos distintos, Cassini, Hubble y James Webb, señalaron el mismo fenómeno desde lugares diferentes. 3 miradas, un solo mensaje. Los océanos de esas lunas están en movimiento. Los modelos termodinámicos del Jet Propulsion Laboratory ofrecen un detalle aún más sorprendente. Si Encélado libera agua a razón de 300 litros por segundo, significa que su océano se renueva completamente cada pocos millones de años. Un ciclo constante de energía y materia. Esa circulación evita el estancamiento, mantiene la química activa y prolonga las condiciones para la habitabilidad. Europa presenta un equilibrio similar. La fricción gravitatoria con Júpiter mantiene caliente su núcleo, mientras el hielo superior actúa como aislante. Ese doble efecto permite que su océano permanezca líquido durante miles de millones de años. Una estabilidad comparable a la de los océanos primitivos de la Tierra. Para los astrobiólogos, esa coincidencia temporal no es casualidad. Cuanto más tiempo existe un océano estable, mayor es la probabilidad de que la química evolucione hacia la biología. Y si eso ha ocurrido más de una vez en un mismo sistema planetario, entonces la vida no es una excepción, es una estadística cósmica. Los científicos ya utilizan un nuevo término para describir estos lugares: habitabilidad confirmada. No implica que haya vida, pero sí que el entorno cumple todos los requisitos físicos y químicos para sostenerla. Por primera vez, la astrobiología no habla de posibilidad, sino de probabilidad. En los laboratorios de la Tierra, los investigadores recrean esas condiciones. Bajo presión y temperatura controladas, mezclan agua, sales y minerales, y una y otra vez, los resultados se repiten. Aparecen aminoácidos, lípidos y precursores de ADN, los mismos componentes que dieron origen a la biología terrestre. Cada experimento es un eco de lo que podría estar ocurriendo ahora, en las profundidades de Europa y Encélado. La frontera entre la química y la vida se vuelve cada vez más delgada, y el universo, con su precisión matemática, parece insistir en un mensaje. Cuando las condiciones se repiten, la vida también. Pero aún falta una pieza: la observación directa. Y pronto las nuevas misiones la harán posible. El conocimiento sobre los mundos oceánicos ha llegado a un punto decisivo. Durante años, la evidencia se acumuló a distancia: números, gráficos, espectros. Ahora comienza una nueva etapa: la exploración directa. La misión Europa Clipper, desarrollada por la NASA, será la primera en estudiar de cerca este océano oculto. Su lanzamiento está previsto para esta década y marcará el inicio de la era de la astrobiología instrumental. A diferencia de las sondas anteriores, el Clipper no orbitará Júpiter de forma general, sino que ejecutará decenas de sobrevuelos controlados sobre Europa. Cada paso medirá el espesor del hielo, la temperatura superficial y la composición del material expulsado por las plumas. Entre sus instrumentos se encuentra el MASSPEX, un espectrómetro de masas diseñado para detectar moléculas orgánicas complejas con una sensibilidad sin precedentes. Junto a él,
El Reason, un radar de penetración, podrá observar estructuras internas a varios kilómetros de profundidad. Si existen bolsas líquidas o fracturas activas, el radar las revelará. El objetivo no es perforar el hielo, sino escuchar el océano a través de su eco electromagnético. Cada pulso, cada rebote, puede traducirse en un mapa tridimensional del mundo interior. Si alguna pluma atraviesa el espacio durante un sobrevuelo, los detectores del Clipper podrían analizarla directamente, identificando aminoácidos o compuestos biológicos simples. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea avanza con su propio proyecto, JUICE, el Jupiter Icy Moons Explorer. Aunque su misión principal es estudiar Ganímedes, también sobrevolará Europa y Calisto. JUICE llevará instrumentos de plasma y magnetómetros capaces de medir la interacción entre las lunas y el entorno de Júpiter. Con esos datos, los ingenieros podrán planificar futuras misiones de descenso con mayor seguridad. Pero la ambición humana no termina allí. En los laboratorios de la NASA se diseña el Enceladus Orbilander, una sonda híbrida que combinará un orbitador y un módulo de aterrizaje. Durante un año estudiará Encélado desde la órbita y luego descenderá cerca de las fisuras activas del Polo Sur. Allí, el módulo analizará el material recién depositado por las plumas, buscará desequilibrios químicos, biomarcadores y posibles trazas orgánicas. Cada partícula de hielo que recoja será una cápsula de tiempo. Dentro de ella podría esconderse la evidencia de un proceso biológico antiguo, una huella de metabolismo, o el primer indicio de una vida extraterrestre actual. Otros proyectos aún más audaces imaginan sondas criogénicas capaces de derretir lentamente el hielo, liberando pequeños robots oceánicos equipados con sensores autónomos. Si alguna vez alcanzan el agua, podrían registrar directamente la temperatura, la salinidad y la composición del océano. Sería el nacimiento de una nueva ciencia, la oceanografía extraterrestre. Cada misión lleva consigo más que instrumentos. Lleva una pregunta que la humanidad repite desde sus orígenes. ¿La vida necesita de la Tierra para existir? Estas sondas no buscarán civilizaciones, sino algo mucho más sutil: la repetición de un patrón químico, el eco de un metabolismo, el desequilibrio que solo puede mantener la vida. Y bastará con eso para cambiar la historia de la biología. En los próximos 20 años, la combinación de datos del Clipper, JUICE y James Webb permitirá estimar la salinidad, el pH y la energía disponible en los océanos de estas lunas. Cada cifra será una pieza más del mapa que une la química con la biología, pero más allá de la ciencia, cada misión representa algo más profundo: la necesidad humana de comprender su origen. Cada lente, cada radar, cada espectrómetro es, en realidad, una extensión de la mente humana tratando de reconocerse en el universo. Cuando el Clipper atraviese las sombras de Júpiter, o cuando el Orbilander recoja su primera muestra, no solo se obtendrán datos, se abrirá una ventana hacia la historia universal de la vida. Pero incluso, si esas sondas no hallan vida, lo que encontrarán cambiará para siempre nuestra idea de estar solos. El universo guarda sus mayores secretos en silencio. Durante siglos, la humanidad ha levantado la vista hacia las estrellas, esperando una señal, un reflejo o una voz que rompa la quietud del espacio. Pero quizá el mensaje no llegue desde el cielo abierto, sino desde debajo del hielo, en los abismos de Europa y Encélado. Si la vida existe, no se muestra, permanece oculta, adaptada a la presión y a la oscuridad. Allí, la biología no necesitaría superficie ni luz, solo el equilibrio entre el calor, el agua y el tiempo, un orden discreto, pero suficiente para persistir. Esa posibilidad redefine lo que significa estar vivos. Si el cosmos produce vida incluso en la oscuridad, entonces la vida no es una rareza. Es la forma natural de la materia cuando el tiempo y la energía la acompañan. Las misiones que viajan ahora hacia Júpiter y Saturno no buscan espectáculo, buscan comprender si la biología es una consecuencia inevitable del universo. Cada sensor, cada espectrómetro, cada pulso de radar es una forma de escuchar, porque esas lunas, aunque no hablen, están diciendo algo. Sus océanos son archivos antiguos, fragmentos de un pasado que podría ser también nuestro origen.
La ciencia no promete certezas inmediatas, promete continuidad. El conocimiento avanza en silencio, del mismo modo que lo hace el agua bajo el hielo, lentamente, pero con dirección. Y en esa lentitud, la humanidad se aproxima a una verdad profunda. Si algún día una sonda confirma que en Europa o en Encélado existe vida, aunque sea en su forma más simple, el impacto no será solo científico, será filosófico, porque significará que la vida no comenzó en un punto único, sino en muchos lugares, siguiendo las mismas leyes. El universo, entonces, dejará de ser un escenario pasivo y se revelará como un sistema vivo, en evolución constante. La soledad cósmica dejará de ser una idea y se convertirá en una ilusión. La humanidad entenderá que pertenece a un proceso más amplio, que la vida no es una excepción, sino una consecuencia. El agua, ese elemento común en los mundos helados, es la memoria líquida del universo. En cada molécula que fluye bajo el hielo, el cosmos recuerda su capacidad de organizarse, de persistir, de crear. Explorar esos océanos no es solo un acto científico, es un acto de humildad. Mirar bajo el hielo es mirar dentro de la naturaleza y reconocer que la vida no depende de nosotros para continuar. Existía antes y existirá después. Cuando las misiones lleguen a su destino y comiencen a enviar los primeros datos, la humanidad no sabrá si hallará vida o solo materia. Pero cualquiera de las dos respuestas tendrá el mismo valor, porque lo importante no será la confirmación de un hecho, sino el reconocimiento de una búsqueda que nunca se detiene. En los márgenes del sistema solar, donde el frío es absoluto y la luz apenas llega, el universo está escribiendo otra versión de la vida, una que no necesita aire ni fuego, solo constancia. Y mientras la humanidad observa, esos mundos continúan existiendo, silenciosos pero activos. El hielo guarda movimiento y el movimiento guarda significado. El silencio donde nace la vida no es vacío, es espera. Y en esa espera, el universo sigue creando. Si llegaste hasta aquí, es porque también escuchas ese silencio. Suscríbete y acompaña esta búsqueda. Aquí encontrarás documentales científicos serios en español, sin ruido, sin prisa, con la profundidad que el conocimiento merece. Kaizen Ciencia, donde la curiosidad nunca se detiene.